Muy buenos días. Al hablar de todo lo que tiene que ver con las reacciones químicas, en este caso las reacciones de descomposición, debemos tener en cuenta de que esas reacciones lo que van a hacer simplemente es separarme el compuesto que voy a trabajar en cada uno de los respectivos elementos que poseo. Es decir, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un óxido, sabemos que los óxidos están formados principalmente por un oxígeno unido a un elemento, sea metal o no metal, y prácticamente lo que tengo que hacer es dar esos respectivos elementos. Si estoy trabajando con una sal, sabemos que la sal está siempre formada por un elemento metálico y un no metálico, es decir, que si voy a trabajar con una sal, debo dar el respectivo elemento metálico y el respectivo no metal. En el caso de los hidracios, sabemos que son los hidrógenos unidos con los no metales, entonces mi respuesta deberá ser un elemento que es el hidrógeno más un elemento no metálico. Hay que tener en cuenta de que algunos elementos no metálicos siempre se van a escribir en la fórmula molecular, son moléculas diatómicas, es decir, que cuando voy a dar el resultado, estos elementos siempre deberán tener un número abajo que se llama subíndice, y son por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el cloro, el flúor, el bromo y el yodo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de dar la respectiva respuesta a cada una de estas reacciones de descomposición de acuerdo al elemento que tengamos. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer óxido, que es un óxido de aluminio, y este es el oxígeno con un elemento metálico. Entonces, al yo saber que es un oxígeno con un elemento metálico, prácticamente la respuesta me tiene que dar el elemento metal más el átomo de oxígeno. Pero recuerden que el oxígeno es una molécula que se escribe en fórmula molecular, es decir, que yo no puedo dejar esto así. Yo digo que mi respuesta tendrá que ser Al más O2. El elemento metálico sí se puede dejar así, no hay necesidad de colocarle un subíndice. Más adelante, esto tendrá que hacerse un proceso que se conoce como balanceo para cumplir el principio de la conservación de la materia. Pero por ahora lo que me interesa saber me interesa enseñarles es que logren dar el resultado al separar dos elementos de un compuesto. En el que tenemos abajo también tenemos un óxido metálico unido con el hierro. Entonces, al saber que tengo el hierro y el oxígeno, pues me va a dar el elemento hierro más el oxígeno. Pero recuerden que el oxígeno es una molécula diatómica, por lo tanto deberá tener siempre el numerito 2 o el subíndice 2 abajo. En el siguiente compuesto tenemos el bismuto y el nitrógeno. Ahí tenemos la unión de un metal y un no metal, por lo tanto tengo que identificar cada uno de sus compuestos. Entonces sería mi elemento metálico más mi elemento no metálico. Yo rectifico si alguno de esos debe escribirse como molécula diatómica, y en efecto el bismuto no, pero el nitrógeno sí debe escribirse como molécula diatómica. Por lo tanto, la respectiva respuesta será este. Recuerden de que esto necesita un proceso que se llama balanceo, pero por ahora no es la idea. Para el siguiente tengo el oxígeno con un elemento no metálico, es decir, el oxígeno con el cloro. Por lo tanto, mi respectiva respuesta será el átomo de cloro y el átomo de oxígeno. Entonces, debo analizar si esos elementos se deben escribir en fórmula molecular. Y en efecto, vemos que tanto el oxígeno como el cloro se deben escribir en fórmula molecular. O sea que mi respuesta para esta descomposición del óxido sería Cl2 más O2. En el siguiente también vemos el caso. Tengo el oxígeno con el no metal, que es el bromo, y pasaría lo mismo. Br más oxígeno, y rectifico, bromo y oxígeno se encuentran en mi lista y en efecto cada una está ahí, por lo tanto la respuesta será esa. Tenemos los hidrácidos. Recuerden que los hidrácidos es el hidrógeno más un no metal. Entonces verifiquemos, tengo prácticamente la respuesta, que es mi hidrógeno más mi no metal, que sería el cloro, y acá tengo mi hidrógeno más el no metal, que sería el yodo. Y entonces lo que hago es revisar. Prácticamente el hidrógeno siempre se pone en fórmula molecular, por lo tanto aquí tendría que colocarlo siempre como H2. El cloro también se coloca en fórmula molecular y el yodo también se coloca en fórmula molecular.
Al yo conocer estas excepciones, yo puedo descomponer de manera inmediata todos los compuestos que estaré trabajando, sean óxidos metálicos, no metálicos, sales binarias y elementos hidráceos. Importante saber cuáles son los elementos que se escriben con fórmula molecular para poder entender lo que son las reacciones de descomposición en este tipo de elementos y compuestos trabajados.